Hoy el segmento Economía tiene al consultor económico con su invitado y es un espacio que goza del auspicio de Simbiosis Digital. Es una empresa para nativos digitales, en brecha digital y aquellos que buscan el asesoramiento de una empresa de amplia trayectoria. Adelante, Gaby, con su invitado. Así es, buenas noches. Bueno, hoy nos visita Juan Marcos Tripolone. La verdad que es un placer tenerlo acá en Canal 8, en el programa Pensar San Juan. Mire, Juan Marcos tiene una experiencia y un currículum tremendo. Vamos a leer algunas de las cosas que sabemos y conocemos de él. Es doctorando en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de base de datos de la Universidad Católica de Cuyo y Política de Negocios en la Universidad de Congreso, gerente de Desarrollo de Negocios en UES, conductor del Aprendiz de Sabio, músico y escritor. Así, con todas esas facetas te presentamos. Bienvenido, Juan Marcos. Hola, Gabriel, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Juan Marcos? Bueno, queríamos saber, y te hemos invitado ya también en el ciclo 2020, en el programa también del consultor económico, porque queríamos hablar un poco cómo ves la economía. ¿Qué sensación te da o qué perspectiva estás analizando respecto de la economía de San Juan en cuanto a la inflación? ¿Cómo estás viendo a la provincia? ¿Y cómo ves esta relación de la provincia de San Juan con el contexto nacional? Bueno, es interesante porque ustedes comenzaron charlando un poquito del tema al principio, cuando hablaron de las cuentas y cómo están las cuentas en San Juan, que parece tener realmente muy al día y muy cuidadas estas cuentas. En esto contribuye mucho, obviamente, no solamente un cuidado en lo que es las cuentas públicas, sino también un poco regalías de la minería y otros sectores productivos. Ahora, es, digamos, un superávit muy difícil de aprovechar cuando vos tenés un contexto macroeconómico que no mejora desde hace muchos años. Nosotros tenemos un deterioro de la macro desde hace 10 años, desde el 2011, cuando la restricción externa generó o obligó al gobierno luego de las elecciones a aprovechar o capitalizar ese capital político que tenía y generar un cepo cambiario, unas restricciones cambiarias que luego, al final del gobierno pasado, se volvieron a colocar y se mantuvieron en este nuevo gobierno. Es decir, en el medio, para salir del cepo, hubo una refinanciación, una reestructuración de la deuda que permitió acceder de nuevo al crédito. Ese nuevo crédito financió al final la salida de capitales. Ahí no hubo obviamente una intención del gobierno anterior de financiar salida de capitales, pero fue quizás la oportunidad de un montón de empresas que, recordemos que entre 2011 y 2015 habían acumulado utilidades en pesos que no podían sacar a sus casas matrices, entonces estaban hundiendo capital localmente, ficticiamente en bienes inmuebles, por ejemplo, y cuando tuvieron la oportunidad de descomprimir esa salida, ese atraso en el pago de utilidades a sus casas matrices, lo hicieron todas juntas, y el resultado entonces del nuevo endeudamiento cuando se reestructuró la deuda fue efectivamente financiar esa salida de capitales. Entonces volvimos a la encerrona primigenia y estamos de nuevo con una nueva restricción. Parece que la causal, Juan Marcos, siempre termina siendo la misma. Es decir, los inversores tratan de hacer inversiones cortoplacistas en el sistema financiero y inmediatamente salir de la República Argentina. O sea, el objetivo siempre es salir inmediatamente. La Argentina, ¿cuándo va a ser un lugar en donde las empresas y el mundo quieran invertir? ¿Cómo lo ves vos? ¿Se puede dar eso en el corto plazo? Claro, yo no quiero entrar en algunos clichés que escuchamos todo el tiempo, quiero tratar de aportar una mirada, pero coincido totalmente con vos en que estamos en una rueda de la cual es muy difícil salir si de alguna manera no damos condiciones de previsibilidad, de competitividad y para pensar a largo plazo, un poquito en sintonía con el objetivo de este programa y el nombre de este programa. Entonces, recién hablaban de ciertas condiciones que vuelven muy atractiva a la provincia de San Juan, pero que no se pueden capitalizar cuando hay un deterioro en la macro y cuando al final, obviamente, el dinero de curso legal no tiene una verdadera credibilidad por parte de potenciales inversores, cuando si después quisieran girar utilidades lo tienen prohibido, pero luego cuando descomprimimos eso, al hacerlo todo de golpe se vuelve a desestabilizar la economía. Entonces, la verdad es que es muy difícil para cualquier inversor o inversora de largo plazo, cualquier empresa que quiera hundir capital, pensar en una previsibilidad. Terminan ¿Cómo se entonces... hace, querido Juan Marcos? ¿Cómo se hace para crear las condiciones entonces que
pongan en posición a San Juan, a la Argentina en el mundo. ¿Habrá que lograr un acuerdo con el fondo? ¿Será eso una parte? ¿Por qué no somos atractivos? Bueno, el acuerdo con el fondo lamentablemente es inevitable y es un acuerdo que tenemos que hacer porque no podemos volver a tomar siempre los mismos rumbos y volver atrás y volver a, digamos, rebelarnos contra las reglas del sistema financiero. Pero la verdad que el primer acuerdo que hay que hacer tendría que ser interno. Acuerdo de inversión y de jugárnosla por algunos sectores económicos en los que podemos tener competitividad y que ese sea un acuerdo a largo plazo que no dependa de ningún gobierno que venga, sino que sea realmente un acuerdo multipartidario. Y en este sentido, por ejemplo, la economía del conocimiento es un lugar a donde la Argentina se puede montar realmente, tiene un gran potencial de desarrollo. La economía del conocimiento no es solamente el sector tecnológico, sino en general la exportación de servicios, o sea, de los no transables, como se dice técnicamente. Y esto, de hecho, es el tercer generador genuino de divisas de la Argentina, si contamos simplemente los conceptos de exportación después de lo que sería el agro y la minería. O sea que ahí tenés un rubro a donde cualquier profesional que pueda exportar sus servicios a través, por ejemplo, de Zoom, conectando con una de las notas anteriores del programa, podría estar generando divisas. Pero si vos acá tenés una brecha cambiaria que hace que la persona no tenga incentivos para introducir las divisas al país, sino tratar por ciertos medios de dejarlas por fuera y usar solo lo mínimo necesario, en realidad el resultado del crecimiento de estos servicios de la economía del conocimiento no se ve reflejado acá porque gran parte de ello forma activos en el exterior, cualquier excedente que uno pueda conservar y solamente introduce lo necesario para vivir. Entonces, ¿qué pasa? No hay condiciones reales para que a largo plazo el desarrollo se pueda pergeñar en estos sectores donde realmente hay mucha capacidad. Di el ejemplo de la economía del conocimiento, pero nos podemos extender al ejemplo de los nanosatélites, a las alianzas que tenemos con Brasil para el acuerdo de desarrollo espacial, a donde Brasil es muy bueno en la cohetería, mientras que Argentina es bueno en la cuestión satelital, a ciertos sectores de la energía nuclear. De alto valor agregado son industrias, pero claro, tendríamos que ponernos de acuerdo a desarrollar, y por supuesto la agroindustria, es decir, la industria del agro con valor agregado, la maquinaria agrícola que producimos e incluso con capacidad de exportación. Pero claro, todas esas industrias necesitan capital intensivo durante muchos años y por ahí a veces estamos pensando en realidad en vaca muerta, estamos pensando en una industria del pasado. Lo que pasa, me parece a mí, que no conversamos los temas que realmente deberíamos estar conversando en este momento, porque no está en discusión real el aumento de los servicios exportables, no está en discusión real cómo entramos a las finanzas y a la economía digital, a toda la era, al universo cripto. No estoy hablando de especular con criptomonedas, estoy hablando de ingresar a la criptoeconomía en un sentido mucho más allá del especulativo. Mucho menos estamos hablando del desarrollo satelital. En realidad estamos hablando, por ejemplo, con suerte, de vaca muerta, que es una industria del pasado. Y un poco eso es lo que pasa. No estamos aprovechando el capital innovador que podríamos tener, pero en el fondo es porque las condiciones, a veces se hace un esfuerzo por conservarlas o por restablecerlas, mejor dicho, pero dura muy poco tiempo ese esfuerzo porque se vuelven a perder. Entonces solamente fomentamos esa economía especulativa que la verdad que da muy buenos ingresos. Especular en un mercado tan volátil como el de Argentina, para un buen especulador es ideal, te haces la América. Entonces al final es el único incentivo que damos. Si vemos el proyecto de ley de emitir billetes de 5.000 y de 10.000 pesos, primero ya nos habla mucho de la pérdida del valor de la moneda. Pero segundo, nos habla de que estamos pensando en billetes cuando la economía del billete está desapareciendo. O sea, estamos pensando en cosas que son del pasado y seguimos con las mismas discusiones. Qué excelente análisis que estás haciendo, Juan Marco, tocando todos los temas de todas las industrias. Y quería rescatar, digamos, aparte de tu currículum, que sos un emprendedor nato. De hecho, que haber creado este grupo maravilloso de Café de Negocios, un grupo de WhatsApp que tiene más de 257 miembros, lo que hizo es fomentar el emprendedurismo. ¿Está en esa clave fomentar el emprendedurismo, cómo salga la Argentina de una crisis?
Sí, desde ya, porque, por ejemplo, a ver, los primeros 4 unicornios que hemos tenido en la Argentina son de base tecnológica todos, y todos son, entre comillas, empresas de garage. Hay mucho mito detrás de fundar una empresa en el garage, ¿no? Pero me refiero a que eran todos emprendedores profesionales que terminaron haciendo de sus servicios profesionales una empresa y terminando siendo unicornios. Eso no significa que a todos nos va a pasar eso. De hecho, la chance de tener éxito en sectores innovadores es del 3%. Y esa es justamente la razón por la cual, respondo a tu pregunta, Gabriel, se necesita incentivos muy claros a este tipo de emprendedores. Un Estado socio no solo en las ganancias, con el 35% de impuestos, sino también en las pérdidas. Porque si la chance de éxito de cualquier negocio de la economía tradicional es del 20%, el promedio de vida de por ejemplo, de un emprendedor gastronómico, una empresa gastronómica, el 80% muere en los primeros 2 años de esos proyectos. Y si vamos a una economía innovadora, directamente es el 3% la chance de éxito, o sea, el 97% de esos proyectos quedan en la nada. Entonces, el Estado no puede ser tu socio solamente en las ganancias, porque las chances de ganar son muy bajas. Tiene que ser tu socio en las pérdidas también, arriesgando capital con vos, duplicando tu apuesta. Te quedo con esas palabras, Juan Marcos. Socio del Impresionante. Estado también, con esos porcentajes que acabas de brindar. Es muy interesante. De hecho, que vamos a aprovechar para tenerte en otros programas aquí en Pensar San Juan. La verdad que nos quedamos con esa frase. El Estado no debe ser socio simplemente en las ganancias. Se nos acabó un poquito el tiempo, Juan Marcos, pero te vamos a invitar próximamente a que estés nuevamente aquí en Pensar San Juan. Un placer y un lujo tenerte en este programa. Con gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Marcos, que la verdad deja para pensar cada una de las premisas que nos has dejado. Momento ahora.